Él es egresado del Centro Internacional de Estudios Superiores del Estado de Morelos. Tiene un diplomado en dictaminación y arbitraje médico de la licenciatura en Ciencia Forense de la Facultad de Medicina de la UNAM. Tiene una especialidad en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla, la especialidad en Derecho Sanitario y actualmente está cursando la especialización en Mediación y Medios Alternativos de Solución de Controversias en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y además tiene una maestría en Derecho Civil. Dentro de su experiencia laboral, se ha desempeñado como titular de la Oficina Receptora de Quejas y Conciliación de la Procuraduría Federal del Consumidor en Cuautla, Morelos, y en la Comisión Nacional del Agua se ha desempeñado en diferentes cargos, tanto en el órgano interno de control, en el área de quejas, responsabilidades, inconformidades y también en el área jurídica. Fue director jurídico en Laboratorios Biológicos y Reactivos de México, en Birmex, y actualmente es director de Asuntos Jurídicos de la Subcomisión Jurídica, aquí en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. El licenciado Llopis nos va a compartir el tema normatividad aplicable a la CONAMED. Y bueno, antes de que dé inicio a su presentación, pues les queremos recordar que se registren por favor con su nombre, el área y en el caso de las comisiones, el estado al que pertenecen, que mantengan sus micrófonos apagados durante la sesión y al terminar la sesión se realicen las preguntas, ya sea de una forma oral o a través del chat, las vayan escribiendo y nosotros les damos la lectura. Y al terminar la sesión se pondrá la liga en el chat para que se registren, recordándoles que tiene que ser un correo de una forma individual para que podamos emitir la constancia directamente. Entonces, pues básicamente esas son las indicaciones que la gran mayoría ya conoce. Y bueno, le damos la bienvenida al licenciado Carlos Llopis para dar inicio a la sesión. Adelante, licenciado. Muchas gracias, maestra Sandra. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse. Pues bueno, un servidor me pidieron en esta ocasión que compartiera un poco la plática sobre la normatividad aplicable a la CONAMED, que es lo que vamos a iniciar. Perdón, Carlos, tienes apagado tu micrófono. Gracias. Bueno, retomando. Si nosotros nos limitamos a lo que sería en sentido estricto la normatividad que aplica la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, pues tenemos únicamente estas disposiciones. Y digo únicamente porque vamos a ver que esto podremos ampliarlo un poquito más de manera indirecta. Pero de manera directa, pues lo que sí nos aplica, pues es el decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, su reglamento interno, el reglamento de procedimientos para la atención de quejas médicas y gestión pericial, y de manera supletoria, pues tenemos lo que sería el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Pues el decreto de creación, como ustedes ya saben, se emitió en el diario, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 1996, y pues bueno, en el mismo, lo que se crea es prácticamente un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud con plena autonomía técnica para emitir sus opiniones, acuerdos y laudos, que tiene la finalidad de resolver los conflictos suscitados entre usuarios y prestadores de los servicios médicos, en esencia. Su reglamento interno, pues bueno, lo vemos de manera objetiva, describe lo que sea el objeto, su estructura, la organización, su funcionamiento, las facultades, prácticamente también la disposición de los órganos internos de control, que ahora ya son órganos especializados, en el particular en el ramo salud, y los casos de suplencia. Su reglamento de procedimientos, pues bueno, como ustedes ya lo conocen,
pues tiene prácticamente lo que serían los procedimientos que define que podemos ejercer día con día en esta comisión, que son los relativos a la orientación a la asesoría especializada, la gestión inmediata, la admisión de las quejas, los requisitos para hacerla, obviamente, la invitación o el proceso de invitación que se le realiza y la asesoría que también se le da al prestador de servicio médico, el procedimiento de conciliación, el de arbitraje y también de manera aleatoria lo que sería la emisión de los dictámenes médicos institucionales. El manual de organización específico, pues bueno, este también fue aprobado el 7 de septiembre de 2017 y también contempla de manera un poco más específica lo que es la organización, funcionamiento, funciones, estructura, relaciones internas entre las áreas sustantivas y adjetivas de esta comisión, la competencia y sus responsabilidades. En ese tema no me quise meter de lleno a estas disposiciones porque, pues bueno, es la función que realizamos día con día, tanto a nivel nacional como a nivel estatal también tienen sus ciertas disposiciones similares con ciertas particularidades. Pero yo me enfoqué o trato de enfocar esta ponencia en el marco jurídico que está relacionado con nuestro actuar y que también está relacionado con el acto médico. Porque si nos quedamos obviamente únicamente con estas disposiciones que ya vimos que son 4 en esencia, de manera directa, pues posiblemente sería un poco repetitivo de nuestro actuar diario. Sin embargo, el enfoque que quiero dar o que voy a dar en esta ponencia, pues es todo este marco jurídico que tenemos que revisar también de manera indirecta y de manera directa en algunos casos, como en los casos de los laudos, de la emisión de los laudos, en los cuales, pues bueno, están inmersas este tipo de disposiciones y también de responsabilidades que vamos a ver de manera muy rápida. Pero obviamente en una situación piramidal, pues bueno, estas disposiciones inician de acuerdo a su rango con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus tratados internacionales, que ya hacen un bloque de constitucionalidad, prácticamente en algunos casos de derechos humanos podemos manejarlo a la par, ahorita lo vamos a ver. Tenemos las leyes generales, como la Ley General de Salud en específico. Las leyes generales, para ser muy prácticos, pues prácticamente se aplican en toda la República Mexicana, ¿no? Ya sea de todos los extractos, ya sea federal, municipal o estatal. Entonces, estas leyes generales tienen un ámbito de aplicación un poco más extenso que alguna ley federal o estatal. La ley reglamentaria del artículo 5 constitucional, relativa al ejercicio de las profesiones, que es indispensable revisar. Y las leyes generales, la Ley Federal de Transparencia en el tema de acceso a la información. Y las leyes, pues hay general, federal de responsabilidades. También existe lo que sería responsabilidades administrativas de los servidores públicos, los códigos civil, penal y la Ley Federal de Trabajo, que de manera directa se emplea en algunos casos, ¿no? Pero también vamos a revisar muy rápido lo que sería esta aplicación que tenemos también que llevar a cabo en nuestro ejercicio, que son relativas a las normas oficiales mexicanas, las guías de práctica clínica, la Lex Artis, la Lex Artis ad hoc, y algunos criterios jurisprudenciales, normas individualizadas, contratos y resoluciones administrativas y sentencias que se tienen que cumplir en algunos casos y que también rigen como parte de este marco jurídico en ocasiones, ¿no? Entonces, esto es prácticamente lo que me trato de enfocar en esta presentación, que vamos a revisar de manera muy rápida. Pues bueno, en el 10 de junio de 2011 se realizó una reforma muy importante en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cambiamos prácticamente lo que sería nuestro capítulo primero, incluso nuestro artículo primero, de las garantías individuales a los derechos humanos. Entonces entramos en una dinámica de derechos humanos que en ocasiones, yo creo que ya todos tenemos muy digeridos que los derechos humanos llegaron para quedarse y pues bueno, hace algún tiempo que fue necesaria esta reforma, pues implementa esta protección de derechos humanos a nuestra Constitución. Esta protección, pues bueno, en sentido muy estricto, pues debe de tener 4 principios que vamos a revisar muy rápido, que son la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Universalidad es como darle todo el derecho a todos, en un sentido positivo, ¿no? La salud para todos y que todos tengamos acceso es uno de los parámetros que podemos revisar, pero también en un sentido negativo, que es el de no discriminación. Entonces, como vemos esta dualidad en este principio, pues se tiene que ejercer día con día en este respeto a los derechos humanos, que el de salud es muy importante para mi punto de vista. La interdependencia
es prácticamente revisar con el de indivisibilidad que los derechos humanos no se pueden dividir. O sea, no podemos hablar y aislar solamente un derecho humano porque son interdependientes. Si se afecta un derecho humano, posiblemente se estén afectando algunos otros, ¿no? Y el de progresividad es siempre ir buscando la forma en que esto se ejerza un poquito con mayores derechos, ¿no? Siempre ir más adelante en un sentido positivo, y en un sentido negativo es no regresión, o sea, no regresar a lo que teníamos antes si es que no era lo adecuado en este respeto a los derechos humanos. A ver, es que otra vez. Pues bueno, este artículo primero de la Constitución, pues lleva a cabo este respeto a los derechos humanos y se lo encarga a todas las autoridades. No especifica CONAMED, Secretaría de Salud, prácticamente todas las autoridades estamos inmersos en este respeto a los derechos humanos, en el ámbito de sus competencias, obviamente. E impone al Estado esta obligación de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos. Y también, finalmente, pone este derecho de reparación cuando exista estas violaciones de derechos humanos en los términos que establezcan las leyes. Como ya sabemos, nuestro artículo que contempla nuestro derecho de protección a la salud, pues es el artículo 4. La verdad es que siempre he dicho que estos son artículos de muy grande impacto, porque si lo vemos, pues prácticamente es un renglón. Toda persona tiene derecho a la protección a la salud, porque lo que sigue, pues es prácticamente la forma de operar, ¿no? La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a este derecho, de acuerdo al artículo 73, fracción 16, que son las facultades del Congreso para emitir disposiciones relacionadas en materia de salud. Otro artículo que nos es inmerso, pues prácticamente está en el artículo 17, quinto párrafo, donde se contempla lo que serían los mecanismos alternativos de solución de controversias. Igual el párrafo sexto, pues ya habla ya también de las normas, de las formas alternativas de justicia, que son parte de nuestro fundamento constitucional para los mecanismos alternativos de solución de controversia. Pero bueno, este acceso a la justicia que tenemos que contemplar, este acceso a la justicia pues está inmerso de manera muy genérica en los artículos 14, 16, 17 y 20 párrafos B y C, que es de materia penal, pero pues bueno, aplica en esta situación por algunas cosas que vamos a revisar, y pues son etapas del acceso a la justicia, que son prácticamente tres las que tenemos de manera muy ejemplificada, que es una previa al juicio, que aquí podemos tener exactamente los mecanismos alternativos de solución de controversias, los derechos de petición, las jurispol, que son las jurisdicciones voluntarias, en donde nosotros podemos pedir un acceso al juez sin tener todavía una controversia con alguien. Obviamente, la judicial, que pues todo el mundo las conocemos, es donde ya existe una controversia, donde alguna autoridad, de manera compositiva, resuelve, pero más que nada nosotros tener ese acceso de llegar a este tipo de autoridades. Y obviamente una posterior al juicio, que es efectivamente que estas disposiciones o las sentencias o las resoluciones que se emitan, pues se cumplan, ¿no? Que eso es algo de interés social. Las formalidades esenciales del procedimiento, pues también se desprenden de este muy particular punto de vista de estos artículos, que pues son prácticamente muy esenciales, pero que debemos de observar en todos los procesos que llevemos, que pues es ese derecho a tener este acceso, que es presentar una demanda, una queja en conformidad, como ustedes le llamen, darle acceso al usuario para que lo pueda presentar. Obviamente hay que hacer una buena notificación y prácticamente darle también derecho de garantía de audiencia a lo que sería la contraparte de la persona quejosa y darle oportunidad de contestar esta demanda, ¿no? Obviamente para ambas partes, en un principio de equilibrio procesal, pues la oportunidad de ofrecer pruebas y desahogarlas, porque una cosa es ofrecerlas y otra cosa es que sean aplicables, que se tengan que desahogar, que realmente sean eficaces para el procedimiento que llevamos. La oportunidad de alegar, que es una parte prácticamente conclusiva, y el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta resolución pues debe tener estos principios muy básicos que muchas veces los hemos escuchado y que también se desprenden de este articulado constitucional, que es la fundamentación, la motivación, la exhaustividad y congruencia. ¿Qué quiere decir en términos muy amplios?
Pues obviamente la fundamentación, todo el mundo lo conocemos, es tener un articulado que sea aplicable a las hipótesis normativas que estamos aplicando al hecho en específico. La motivación es prácticamente adecuar los hechos que tenemos en una demanda, en un expediente, a la fundamentación que estamos aplicando. Pero también la exhaustividad y congruencia son unos principios muy importantes. La exhaustividad tiene que ver con el principio de que nosotros tenemos que observar todas las pretensiones que nos hayan hecho valer y tenerlas que agotar o contestar de manera exhaustiva. Esto quiere decir todas y de una manera prácticamente, bueno, exhaustivo, la verdad es que la palabra no tengo otra para poderlo decir. Y la congruencia, que quiere decir, existe aquí un tipo de congruencia, le llaman interna y externa a nivel judicial. Y la congruencia externa es que sea congruente con lo que me pide el peticionario. Mi contestación tiene que ser en relación con lo que me está pidiendo. Esa es una congruencia externa. Y la interna es que yo no tenga esas contradicciones prácticamente ilógicas en una sentencia que en algún momento yo diga, o en una resolución, en algún acuerdo, primero diga que sí, después diga que no, porque hay un choque prácticamente de lógica en el mismo, ¿no? Pues bueno, como ya lo comenté, a partir de la reforma de 2011, pues los tratados internacionales forman parte de nuestro derecho. Esto quiere decir, y se hace una especie de bloque constitucional que le llaman hoy en día, que esto quiere decir prácticamente que nosotros podemos tomar estos derechos, estas determinaciones, estos derechos inmersos en algunos tratados internacionales y poderlos aplicar ya como si fuera una norma interna. En específico, estos 4 tratados, en los artículos que voy a mencionar, pues se contempla este derecho a la salud, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que está contemplado en su artículo 12, el Protocolo de San Salvador en su artículo 10, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 26. Los tratados internacionales, en este caso, pues prácticamente tienen una parte similar a lo que ya acabamos de revisar. Prácticamente obliga al Estado a defender este tipo de derechos humanos con este tipo de enfoque y bajo estos principios que ya los retomamos en la Constitución en 2011, ¿no? Que no discriminación, la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad, rendición de cuentas y universalidad. La Ley General de Salud, pues como todos ya sabemos, pues prácticamente es la columna vertebral en todo este tema sanitario y pues tenemos aquí que revisar esta situación. Desde que llegué, vimos esta situación de actividades de medios y no de resultados, que yo siempre dije que debía tener un fundamento y que sí lo tiene, lo vamos a revisar más tarde, bajo el principio de que pues, no se garantiza, el médico no garantiza la curación del enfermo, por decir el empleo de las técnicas adecuadas. Son medios no resultados. Pero bueno, me voy a enfocar, no vamos a ver toda la Ley General de Salud, es prácticamente inmensa, pero algunos artículos sí me llaman la atención por el marco jurídico que regula la profesión médica y que tendríamos que revisar. Y la verdad es que este enfoque nos lo da el artículo 78. El artículo 78 tiene este texto en el que únicamente nos remite a 3 disposiciones. A la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional del ejercicio de las profesiones, señala las bases de coordinación de las autoridades educativas y sanitarias, las leyes locales y señala ahí los títulos profesionales, ¿no? Pero igual que como inicié esta ponencia, si nos enfocamos únicamente a esta disposición, pues relativamente nos quedamos corto, porque el acto médico se regula con todas las disposiciones que ya vimos en la pirámide anteriormente. Pues bueno, esta Ley General de Salud no las voy a leer, lo dejo como material de apoyo, pero pues bueno, el artículo 2 define lo que serían las finalidades de derecho a la salud, la constitución del sistema de salud en el artículo 5º, sus objetivos en el artículo 6º, la definición de los servicios de salud en su artículo 23, de la atención médica en el 32, las actividades de atención médica, que pues bueno, ustedes la parte médica lo sabrán un poco mejor, la parte de las preventivas, curativas, de rehabilitación y paliativas, en el 33, y pues bueno, también regula en el 51 algo muy importante que son las quejas, ¿no? Que siempre mucha gente le tiene miedo, yo la verdad es que digo que es una buena oportunidad de mejorar. Por este artículo 51 se establece que las quejas que los usuarios presenten, pues bueno, deberán ser atendidas y resueltas de manera oportuna por los propios prestadores de servicios médicos, ¿no?
La regulación de la profesión médica en su 79, pues bueno, esas actividades profesionales, pues se requieren prácticamente títulos profesionales, los certificados de especialización. Las actividades técnicas y auxiliares, pues es suficiente con los diplomas. Obviamente todos expedidos por autoridades competentes. Y para la realización de los procedimientos quirúrgicos, se requiere de la especialidad, que haya sido entrenado el especialista y que tenga reconocimiento oficial. Tiene que ser un título vigente. El 82 habla de las autoridades educativas. Y pues bueno, el 83 habla prácticamente de la publicidad. La publicidad es poner a la vista del público en un anuncio que indique la institución que les expidió el título, el diploma, el número de cédula profesional y el certificado de especialidad en su caso. Y deben de utilizar todo este tipo de publicidad en los documentos papelería que se utilicen en la parte médica. Otra vez el 272 repite la parte de para los procedimientos médicos quirúrgicos de especialidad, la obligación de contar con la cédula especialista y el certificado vigente de especialista. Entonces, aquí vemos la disposición en la cual pues tenemos que tener vigente nuestro certificado en la parte médica. Los reglamentos de la Ley General de Salud, la verdad es que también son bastantes. Únicamente hago una referencia aquí de algunos que valdría la pena revisar en algún momento, como el de material de control sanitario, de investigación, etcétera. Pero bueno, únicamente es una mención que realizo aquí. La propia Ley General de Salud establece algunos delitos. Nosotros tenemos como que la idea de que los delitos se encuentran en materia penal, en el Código Penal, pero en varias disposiciones, como en esta Ley General de Salud, la Ley de Amparo tiene algunos delitos, se llaman delitos especiales. Estos delitos especiales no vienen en el Código Penal porque vienen en específico en estas normas que son prácticamente las específicas y que estos son los que se tienen que desahogar. Obviamente estos delitos no los va a desahogar nadie en materia de salud porque es en la materia penal exclusiva prácticamente del Ministerio Público, de las fiscalías, y entonces lo que se hace es que estos delitos, este tipo penal que se le llama, estas hipótesis normativas, se va a emitir una denuncia y pues prácticamente el procedimiento se va a seguir normal como cualquier otra, solo que la parte especializada se vendría aquí en la parte de los delitos de la Ley General de Salud. Y pues bueno, aquí yo los describo, no los vamos a estudiar, pero pues bueno, son bastantes de diferente índole. Una parte importante, bueno, la columna vertebral ahora, pero de todas las profesiones, es este artículo 5 constitucional, esta ley que lo regula, el ejercicio de nuestras profesiones. Y lo digo abiertamente porque pues, prácticamente aquí hay algunos principios que vamos a revisar que son aplicables para todas las profesiones. En ocasiones he escuchado que los médicos a veces sienten como que, bueno, es que, ¿por qué a nosotros? Pues es que no, la verdad es que estas disposiciones se aplican para todas las profesiones, ¿no? Entonces, este artículo 5 constitucional, pues establece esta libertad para poderse dedicar a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomoda a uno siempre y cuando sean lícitos. Las leyes, pues bueno, deben determinar qué profesiones necesitan título, que ahorita ya vimos en la Ley General de Salud cuáles sí lo necesitan, las condiciones y las autoridades para emitirlo. Pues aquí hay una disposición que, pues bueno, no puede admitirse convenio de que yo pueda dejar de practicar mi profesión. Esto quiere decir que no lo puedo convenir. No podemos emitir en un laudo la disposición de decir, oye, pues entonces yo me quedo sin ejercer la profesión de médico 5 años, 2 años, 6 meses. Esto pues prácticamente lo puede determinar lo que sean las autoridades. A pesar de que la disposición o el nombre habla de la Ciudad de México, el artículo 7 pues expande lo que serían estos principios para los asuntos de índole federal a toda la República. Y es importante esta ley porque pues prácticamente define lo que sería nuestro ejercicio profesional como la realización habitual a título oneroso o gratuito, que es importante, pues es que ni le cobré, pues bueno, aunque no le cobres, si se está ejerciendo, sigue siendo una actividad profesional. Todo acto o prestación de cualquier servicio propio de cada profesión, aunque se trata de una simple consulta o la ostentación de tal carácter, ¿no? Esta es la definición de nuestro servicio profesional. El profesionista, y aquí lo vemos, algo que comenté hace un momento, pues bueno, no era exclusivo de la parte médica, sino es para todos, es la actividad de medios y no resultados. Porque en general el profesionista está obligado a poner todos sus conocimientos científicos y recursos técnicos al servicio de su cliente
pero no a garantizar algún resultado. Aunque se ha analizado por ahí en algunas profesiones, en algunos casos, que sí debe de serlo, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en esa situación. Pero bueno, igual esta ley nos maneja lo que sería el tema de las inconformidades. Estas inconformidades, pues bueno, en el artículo 34 establece que se deben de resolver a juicio de peritos, es decir, entre pares, que es algo que hacemos prácticamente en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, ya sea en el terreno judicial y permite también ya sea el privado, como en este caso también lo hacemos en esta institución, si así lo convienen las partes, ¿no? Que es algo de lo que vemos como un medio alternativo que aquí ya tenemos. ¿Qué consecuencias tiene este tipo de inconformidades? Pues bueno, cuando es en un tema particular, pues emitimos un laudo arbitral. La resolución judicial también tiene que tener estos tintes. En el caso de que fuera adverso al profesionista, pues no tiene derecho a cobrar honorarios, que eso ya vamos viendo cómo nos vamos enfocando a las pretensiones que generalmente manejamos en esta comisión y en las comisiones estatales. No, bueno, que me regrese lo que pagué. Bueno, es parte de no cobrar estos honorarios y deberá además indemnizar al cliente por los daños y perjuicios que sufriera. Entonces aquí vemos cómo se desprende una parte, un sustento jurídico real de las pretensiones que nosotros plasmamos en los compromisos arbitrales. Pero en caso contrario, ¿qué pasa? Pues bueno, obviamente también tiene sus consecuencias, pues el cliente tiene que pagar los honorarios correspondientes y los gastos del juicio al profesionista, ¿no? Que estos deben de ser evaluados en la propia sentencia o laudo arbitral. La confidencialidad ya la maneja esta ley desde el artículo 36, aunque hoy ya tenemos todo un bagaje de disposiciones normativas como la Ley Federal y la Ley General de Transparencia que regulan esta confidencialidad. Aquí vemos también algunos delitos especiales que los maneja esta ley, tanto en el artículo 62 como en el 68, ¿no? Y bueno, una responsabilidad subsidiaria, que prácticamente aquí los profesionistas pues tienen que cubrir las responsabilidades o los daños y perjuicios en los casos en los casos en los que tengan alguna consecuencia. Como ya comentaba, pues existe ya un entramado completo de lo que sería nuestra clasificación de información. La ley general y la ley federal, como ya vimos otra vez, la ley general es aplicable para toda la nación. Y pues bueno, aquí prácticamente lo que voy a hacer es distinguir únicamente entre dos tipos de información que se tiene que en algún momento o reservar o clasificar como confidencial, que lo manejan estos tipos de legislaciones en estos artículos, que pues bueno, tampoco vamos a revisar. Es importante estos tintes porque, bueno, también esta situación de acceso a la información pues tiene su lado positivo y negativo, ¿no? Finalmente el acceso de darles toda la publicidad que podamos, de darle este principio del artículo 6º, de dar toda nuestra información. Sin embargo, también si damos algún tipo de información que se clasifica como reservada, pues nos vamos a meter en un tipo de responsabilidad. Igual lo que pasa otorgando datos que sean confidenciales. Entonces hay que tener mucho cuidado. O sea, en un principio, pues sí, sería bueno tener datos abiertos, pero hay que tener mucho cuidado al analizar qué es lo que estamos proporcionando. Obviamente esta reserva, esta confidencialidad, pues no va a aplicar para los que son los dueños de la información. Que en ocasiones nos pasa mucho, ¿no? Es que no le quieren dar al expediente clínico, pero pues bueno, es esta persona y la verdad es que bueno, en fin. Ahora vamos a analizar un poco lo que serían las leyes que sean aplicables relacionadas con las responsabilidades que podemos advertir en este tipo de procesos, ¿no? Entonces, todo este tipo de responsabilidad médica, pues cuenta con 4 vías procesales para reclamar algún tipo de negligencia. Esta clasificación, pues, obedece prácticamente al tipo de procedimiento que se pueden invocar, que son 2 clasificaciones muy claras, que son los procesos sancionadores, en los cuales vamos a tener aquí los procedimientos de responsabilidad administrativa, los procesos penales, el proceso indemnizatorio, que es el otro bloque, que manejamos ahí lo que serían los procesos civiles, y los procesos administrativos, cuando se demanda responsabilidad patrimonial del Estado. En estas ocasiones, pues, ¿a qué se debe que se pueda iniciar una u otra vía? Pues muchas veces al carácter de la persona, ¿no? La persona que es el demandante, que es el denunciante. Hay algunos que quieren que se sancionen al médico, lo hemos visto, lo hemos escuchado en nuestro actuar diario. No es que yo quiero que le quiten su cédula, que lo metan a la cárcel, yo quiero sangre, pero bueno, la verdad es que en ocasiones
esa es la petición y la verdad es que, bueno, nosotros no manejamos esas situaciones, nosotros manejamos lo que serían los procesos indemnizatorios, en los procesos en los que únicamente se puede reclamar la restitución de lo que sería el daño ocasionado, así lo maneja el artículo 1915, cuando se pueda, y en caso de que no, pues obviamente el pago de una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. Vamos a revisar estos 4 procedimientos de una manera muy rápida. Pues Chapis, ahí nada más en el tema de los sancionadores, nada más sí hacer la aclaración a todos nuestros compañeros que los sancionadores también traen aparejada una reparación, ¿no? Entonces, si bien son de otra naturaleza o son de una naturaleza punitiva, sí traen aparejada una reparación del daño y hoy en día incluso los órganos internos de control te pueden mandar a resarcir los daños ocasionados del erario público a través de un tribunal. Y el procedimiento penal, los ministerios públicos y los juzgados, evidentemente siempre el Código Penal va a traer aparejada una sanción económica resarcitoria de todo el procedimiento, además de la sancionadora, ¿no? Para que no nos quedemos con la idea de que nada más son sancionadores, sino son sancionadores y reparadores, y los que nosotros hacemos nada más son indemnizatorios. Y el concepto real es, en los sancionadores son reparaciones del daño integral, y en los indemnizatorios se considera reparación o pago de daños y perjuicios, que son los dos conceptos que debemos tener muy presentes. El Código Civil establece daños y perjuicios y el Código Penal establece reparaciones del daño integrales. Ok, sí, digo, esto es únicamente didáctico. La verdad es que se menciona de esa manera. Vamos a ver los tintes de cada uno de ellos. La verdad es que esto es únicamente una mención de una especie de clasificación para tener claro el carácter de este tipo de procedimientos. En ocasiones algunos procedimientos, pues bueno, prácticamente inhiben al otro, pero en ocasiones podemos nosotros tener activos, por decirlo de alguna forma, algunos 2 tipos de procedimientos para este tipo de negligencias, pero bueno, esto, insisto, esto depende mucho del carácter del denunciante o del quejoso, ¿no? Entonces, vamos a revisarlos de manera muy rápida. Iniciamos con el tema de las responsabilidades administrativas, que pues prácticamente hoy tenemos lo que sería ya una estructura del Sistema Nacional Anticorrupción. En pues bueno, es importante señalar que pues aquí están inmersos, no vamos a entrar a todo este estudio, insisto, ahí está el material. Pues bueno, aquí lo que sí hay que recalcar, pues está lo que sea la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública en este tipo de procedimientos, ¿no? Esta ley, hay una ley que también es general, es aplicable también a toda la República. Pues bueno, no vamos a entrar, insisto, a todo el análisis, pues bueno, pero establece lo que serían los mecanismos de prevención, define lo que serían las faltas administrativas, las clasifica en graves y no graves, prevé las sanciones aplicables por actos o omisiones en que se incurran y los mecanismos para prevenir e investigar responsabilidades administrativas. Ojo, aquí nosotros entramos en esa parte siendo servidores públicos, pero también existe lo que sería algún tipo de procedimientos, que son los procedimientos de sanción a licitantes, proveedores y contratistas, en los cuales también son particulares que hagan uso o tengan uso de recursos públicos, ¿no? En términos muy genéricos. Entonces, estos procedimientos también les aplican a ellos que son particulares, pero bueno, con este tipo de tintes, ¿no? Los mecanismos de prevención, pues bueno, aquí ya tenemos algunos mecanismos, que es algún orientador de servicios públicos, el código de ética, las evaluaciones anuales, el sistema de evolución patrimonial, las declaraciones patrimoniales, ¿no? Que son mecanismos definidos como de prevención. Y define lo que serían las faltas no graves. En las faltas no graves, pues son todos los actos o omisiones con los que se incumplen o transgreden las obligaciones previstas en los artículos 49 y 50 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿no? Aquí no los voy a leer para no detenernos, pero bueno, aquí están en específico cumplir con funciones, atribuciones y las comisiones encomendadas, denunciar los actos o omisiones, atender las instrucciones superior jerárquico cuando sean prácticamente acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público, conservar la documentación que tenemos, registrarla, integrarla y cuidarla, ¿no? Esas son prácticamente algunas. Aquí vienen todas. Y también define lo que son faltas administrativas graves, que prácticamente en algún momento ya los hayamos conocido como algún tipo de delito,
como el cohecho, el peculado, desvío de servicios públicos, etcétera, abuso de funciones, ¿no? Entonces, estas son. Los plazos de prescripción que se manejan en esta ley respecto a este tipo de responsabilidades es de 3 y de 7 años. 3 años para las no graves y de 7 años para las que se consideren graves. Obviamente, hay algún tipo de sanción para las no graves, como es la amonestación pública o privada, la suspensión y la destitución y inhabilitación, que son prácticamente las que se establecen, ¿no? Para las faltas administrativas graves, pues bueno, el tipo de sanciones que se establece es como la suspensión de 30 a 90 días, la destitución, sanción económica, que es la que ya comentaba el licenciado Guerra, y la inhabilitación. Este es prácticamente un bosquejo de lo que sería algún tipo de desarrollo en esta parte. ¿Perdón? Bueno, entonces inicia prácticamente con lo que sería una denuncia, una auditoría, algún tipo de denuncia de la propia Auditoría Superior de la Federación. Se emite lo que sería un informe de responsabilidad administrativa. Esta, por una autoridad que se le llama ya investigadora, y se le envía lo que sería a una autoridad substanciadora, quien emite un acuerdo de erradicación en caso de que cuente con elementos para poderlo llevar a cabo. Se realiza un emplazamiento, lo que sería el servidor público, le otorgan de 10 a 15 días para que se presente una audiencia inicial en la cual pues puede llevar a cabo lo que sea la defensa de sus derechos y también el ofrecimiento de pruebas. Aquí en audiencias donde se empieza a definir prácticamente si la audiencia hay una etapa de calificación de lo que sea la responsabilidad. Y si la falta es grave, no lo llevan los órganos especializados hoy en día, sino lo que se pasa es pasar el expediente al procedimiento de responsabilidad administrativa ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde ahí se le da otro procedimiento. Esta ya es una autoridad igual, sustanciadora, pero prácticamente ellos califican lo que serían las responsabilidades graves. Cuando se les califica graves, que nos tienen que, obviamente, en el emplazamiento decir si nuestra responsabilidad que nos están fincando es grave o no, ya podemos advertir que según se va a ir al tribunal si es grave, y cuando no, se queda antes eran órganos externos de control, hoy ya son hay unidades fiscalizadoras especializadas en el ramo o algo así, que ellos sí, en las no graves, ellos sí los desahogan y prácticamente la ejecutan. La otro tipo de responsabilidad que tenemos que revisar en este tipo de resarcitorias es la responsabilidad penal, que define el artículo 7 al delito como cualquier acto o omisión que sanciona las leyes penales, que ya vimos aquí, este tipo de delitos vienen aquí definidos, o ya vimos que existen lo que serían los especiales. El tipo de acción que tenemos aquí, u omisión, es por dolo o culpa. Obra dolosamente que, conociendo los elementos del tipo penal o previendo como posible resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley. O sea, yo ya sé que algo está mal y aún así lo hago. Culposamente, el que produce un resultado típico que no previó, siendo previsible, o que previó confiando en que no se produciría, en virtud de un deber de cuidado. Que pues esto pasa, ¿no? Estos son los tipos de acciones que se revisan en la responsabilidad penal. Vamos a mencionarlos únicamente lo que sería este tipo de responsabilidades, este tipo de delitos que se manejan aquí, relacionados un poco al tema de salud, pues es la discriminación, pues aquí al que niega una persona al servicio o prestación que tenga derecho, niega o restringe, aquí habla en específico, limita un servicio de salud, derechos educativos, etc. La responsabilidad profesional, pues bueno, también viene prácticamente lo que sería en el artículo 188 y 230. Y aquí también nos habla, como ya comentaba el licenciado Guerra, de la reparación del daño, que en materia penal pues se debe de derivar. Según yo, es hasta un tema incidental en este procedimiento. Y aquí viene algún tipo de responsabilidad penal para los médicos que habían otorgado responsiva para hacerse cargo de un lesionado enfermo, lo abandone, que es lo que manejamos generalmente como abandono del paciente, aunque es un término coloquial, ¿no? Pero sí viene regulado en esta parte. Viene aquí algunas responsabilidades y algunos tipos de delitos que a mí me llaman la atención algunos sobre los centros de salud,
que maneja el artículo 230, que es impedir la salida de un paciente cuando estos sus familiares lo soliciten, aduciendo deudas de cualquier índole. Y lo escuchamos muy comúnmente, ¿no? Finalmente, oye, pues es que no lo quieren dejar pasar, salir porque no ha pagado sus honorarios. Híjole, pues es que esto podría considerarse como un delito, retener a un recién nacido por el mismo hecho de no realizar pagos. Igual el tema de los cadáveres. Que igual este tema de los cadáveres me llamó mucho la atención en el tipo penal. Aquí pues también lo maneja por las agencias funerarias. Y digo, me resalta porque para que esté aquí regulado, pues entonces parece que era muy común este tipo de situaciones, ¿no? Igual lo que sería este tipo de responsabilidad, al que surta en una farmacia, lo que sea una receta, una medicina que no esté especificada en la nota, ¿no? Obviamente las lesiones, que bueno, en ocasiones sabemos o tenemos esa situación en la que, oye, pero si tarda 15 días, es cierto, eso. Sí, viene aquí una tabla en este artículo, en este hipótesis, y depende de lo que se pueda tardar, son las sanciones que se pueden imponer. El homicidio, que el homicidio pues prácticamente es una definición muy corta, comete el delito de homicidio al que priva la vida a otro, se acabó, no maneja ahí cualquier otro tipo de disposición. El aborto también está definido aquí, y viene una excluyente, ¿no? Prácticamente aquí cuando de no provocarse el aborto la mujer embarazada o el producto corran peligro de muerte, a juicio del médico que la asista, oyendo el dictamen de otro médico, siempre que este fuera posible y no sea peligrosa la demora. Entonces, este es un excluyente de la práctica del aborto, que no vamos a entrar ahorita al detalle de lo que es el tipo penal, pero bueno, el abandono de personas, que está en el artículo 340. La prescripción, pues bueno, aquí viene, tenemos que ver, como ya vimos más o menos, cada tipo penal tiene un tipo de sanción, y aquí lo vamos a ver, la prescripción dependiendo la sanción que cada tipo penal tenga. Sin embargo, pues bueno, lo que sería la media aritmética que se llama penalmente, pues es sacar prácticamente entre el punto más bajo de la condena al punto más alto, lo dividimos entre 2 y prácticamente ese es el plazo de prescripción en términos muy genéricos, ¿eh? Tiene un poquito más pero para hacerlo un poco didáctico, ¿no? Pero sin embargo aquí siempre he dicho, pues a veces dicen que los abogados somos magos, pero no es eso, porque dice, oye, pero es que el periodo de prescripción era de 2 años. Sí, eso es, pero hay que ver en qué momento tenemos que empezar a contar esos 2 años. Y es cuando a veces se mueve este tipo de situaciones, ¿no? Recuerdo un asunto, y pongo como ejemplo, de una persona que creo que le dejaron algún material quirúrgico en el estómago, y la verdad es que pasaron 10 años y esta persona pues no se quejaba porque no tenía algún tipo de dolor, ninguna situación, hasta que le empezó a molestar por cualquier otra situación, y pues se revisó, y la verdad es que sí fue admisible lo que sería tanto la revisión del asunto como la sanción. Y precisamente la Corte fue en ese tema decir, pues sí, pero ¿a partir de cuándo? Esta persona tuvo este material quirúrgico por 10 años, pero no le molestaba, hasta que se dio cuenta que le hicieron una radiografía 10 años después. Podemos empezar que a partir de ahí comenzarían los años de prescripción. Entonces, como todavía no pasaban, pues accedieron a lo que sería esta situación, ¿no? No es que sean magos los abogados, porque no lo somos. El proceso penal, pues bueno, vamos a revisarlo. De ahí, Llopis, de ahí del tema de prescripción, también hay que complementar que en el caso de los menores, sobre todo nosotros que estamos haciendo hoy tendencia en el área de arbitraje, específicamente con Jesús, Maru y Antonio, hoy en el caso de los análisis que hacemos cuando están menores incluidos, en el Pleno hemos determinado dejar a salvo los derechos, porque así lo ha hecho ya la Suprema Corte de Justicia, dejar a salvo los derechos del menor, incluso de algunas consecuencias a su salud que pudieran verse acreditadas hasta después de que cumpla los 18 años. ¿Para qué? Para que justamente, aun y cuando la mamá o el papá haya ejercido este procedimiento para reparar los daños de algún menor, que regularmente esto se presenta durante el parto, o durante la etapa de gestación, o durante esta etapa de nacimiento, los daños, sobre todo los neuronales, que se presentan por hipoxias o cualquier problema, lo que estamos haciendo, o algunas consecuencias, incluso ahorita estamos revisando un laudo
odontológico, en el cual los daños son a una menor, efectivamente condenamos a la reparación, al pago de daños y perjuicios, pero como ahorita no podemos cuantificar el daño hasta que la menor pase con el tratamiento, lo que dejamos es a salvo los derechos para que si ella cumpliendo los 18 años decide ejercer una acción legal en contra del médico tratante, lo pueda realizar, ya que los daños, desde nuestra óptica, son daños que tardan en sanar además de más de 45 días, son daños permanentes a su salud, pueden ser daños permanentes a su salud, ¿no? Entonces sí es importante ese tema de las prescripciones. También en menores, nosotros, sobre todo las comisiones que hacen arbitraje y que emiten laudos, que lo consideren dentro de su cuerpo normativo, que cuando sean menores sí tenemos que proteger también el interés superior de la infancia y la adolescencia. Sí, justamente es algo con el enfoque que estábamos platicando, digo, a partir de cuándo lo comenzamos a computar, ¿no? Finalmente, digo, más que nada en el aspecto negativo que dice, oye, pues es que dijeron que eran 2 años y ya pasaron 10, entonces, no, a ver, y siempre sí procedió, entonces es un mentiroso que dice, yo, pues no, a ver, el tema es precisamente enfocar en el que este tiempo puede moverse de acuerdo a cada caso, ¿no? La verdad es que estos temas dan para mucho, la verdad es que yo estoy dando un tema únicamente muy genérico, pero valdría la pena en algún momento sentarnos a analizar algunos criterios como este que acaba de comentar el licenciado Guerra. Pero bueno, ese sería tema de otra ponencia. Muy rápido lo que sería el proceso penal, pues bueno, ya existe lo que sería hoy en día una etapa preparatoria, prácticamente puede haber investigaciones sin detenido por parte del Ministerio Público, obviamente cuando existe flagrancia o algunos tipos de penales, pues ya existe lo que sería también esta investigación preparatoria con detenido. Existe una etapa intermedia donde hay una audiencia inicial que se le dice que antes era prácticamente lo que sería darle a conocer a la persona lo que sería la imputación que se le está realizando, le dan el derecho o garantía de audiencia en una etapa de juicio, en el cual, pues bueno, en toda esta etapa preparatoria intermedia, prácticamente es la Fiscalía, en la etapa preparatoria, perdón, es la Fiscalía, el Ministerio Público los que llevan a cabo estas actividades. Aquí existe lo que sería un juez de control únicamente, entonces para esos mecanismos de investigación que se realicen, que requieran prácticamente alguna autorización, pues lo que hace el Ministerio Público o el fiscal es tocarle la puerta al juez de control y el juez de control dice si va o no va, prácticamente revisa la legalidad de este tipo de investigaciones. Obviamente no son todas. El Código Penal, Código Nacional de Procedimientos Penales ya establece en qué momento se le va a pedir al juez algún tipo de investigación, como intervenir en alguna comunicación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Anteriormente, pues lo hacían o todavía hay noticias de que se sigue haciendo de manera sistemática, pero prácticamente legalmente no se puede hacer una intervención de este tipo hasta que lo autorizara un juez en casos muy específicos. Por decir un ejemplo muy burdo, ¿no? En la etapa intermedia, pues prácticamente ya existe un juez, y el juez de control, que es el que revisa prácticamente esta imputación, se le realiza y lleva prácticamente lo que serían los medios o los mecanismos prácticamente de aseguramiento, prácticamente de qué pasaría con esta persona si lleva el proceso internado o prácticamente libertad. Y la etapa de juicio, que es lo que quería definir, prácticamente aquí ya en esta etapa, donde ya existe lo que sería la defensa legal también, pues ya es un órgano colegiado. Aquí son 3 jueces por lo regular, digo por lo regular porque en ocasiones sí existen un solo juez por la carencia de recursos, pero por lo regular se están vinculando por 3 jueces quien llevan este desahogo y que prácticamente determinan lo que sería el pronunciamiento definitivo del asunto. Existe una etapa de impugnaciones y una etapa resolutiva. Aquí regresamos a un juez, pero ya no se le llama de control, ahora ya se le llama de ejecución. Entonces, prácticamente aquí también la persona que hubiese sido condenada a alguna situación o una persona que está recluida en algún penal, si quiere algo respecto a esta parte, con independencia de la parte penitenciaria, pues va y le toca ahora la puerta a lo que sería a un juez de ejecución, ¿no? Regresamos a un solo juez, pero ya, como vimos, es en una etapa completamente distinta. Y pues bueno, la etapa de ejecución que es donde se materializa esta. Que también tenemos ahí un juez de control. Bueno,
Otro tipo de responsabilidad que vamos a revisar muy rápido pues, es la responsabilidad civil. Entonces aquí se demanda lo que sería la responsabilidad privada. Anteriormente también lo que sería el IMSS o el ISSSTE o el institucional se podía o se llevaba a cabo mediante este mecanismo y vamos a ver que ya tiene ciertas particularidades, ya no es la vía idónea esta responsabilidad civil, pero sigue siéndolo para la atención privada, ¿no? Este tipo de responsabilidades o este tipo de procedimientos pues toma como base el daño producido a los pacientes, que produce lo que sería una responsabilidad de índole subjetiva, que regula el artículo 1910 del Código Civil Federal, que es el deber de reparar el daño ocasionado a un tercero cuando el mismo haya sido provocado por la culpa o negligencia del demandado. Ese es el principio básico de la materia civil. La materia civil prácticamente tiene un origen contractual, esto quiere decir que tengamos algún contrato, pero en los casos muy excepcionales también existe una responsabilidad extracontractual. Esto quiere decir algún tipo de responsabilidad u obligación que sería todavía va más allá de lo que se hubiese contratado. Y en esa hipótesis está la materia de salud. Aquí prácticamente, aparte de que se hubiese o no firmado algún contrato, pues existe lo que sería una obligación extracontractual, que es la obligación de llevar a cabo el acto médico, aun cuando no hubiese sido contratado, ¿no? Finalmente, podemos decir en alguna operación, voy a poner un ejemplo muy burdo, discúlpame, pero digo, no soy médico, no lo puedo hacer tan específico, pero vamos, alguien que contrata una operación incluso programada, tiene un choque, le da un ataque, por decir algo. Y bueno, es que a mí me contrató nada más para operar una cosa y pues yo no lo puedo contratar, no puedo hacer otra situación o atenderle esa eventualidad que está pasando, pues esto no ocurre de esa forma. Existe la obligación de llevar a cabo todas las acciones, aunque no hubiesen sido contratado, y aquí vemos cómo nos salimos del contrato por la obligación que tiene el médico de la atención del paciente. Pues este tipo de responsabilidades o este tipo de materia se basa en la teoría de la negligencia, donde tenemos 4 elementos para poderla determinar, que es una obligación, que como ya vimos puede surgir de un contrato, pues en ocasiones, como en este caso en materia de salud, surge también de una manera extracontractual, que puede ser de todas las disposiciones que ya contamos, con las que ya contamos, que sería no solamente la Ley General de Salud, aquí encontramos la Lex Artis Medica, las guías de práctica clínica, etc. Obviamente acreditar su incumplimiento, que es esta obligación que se tenía de actuar del médico de alguna forma, no se llevó a cabo, y los daños que se ocasionaron, porque en ocasiones también sabemos o vemos que se ocasionan o padece el paciente de alguna negligencia, sin embargo no se ocasionan daños, ¿no? Que finalmente eso en ocasiones pues causa un poquito de confusión, aunque no debería de hacerlo, porque finalmente tiene que acreditarse este daño y prácticamente esta relación causal entre la actividad profesional, entre la actividad del médico y el daño que hubiese ocasionado este tipo de actividad. El nexo causal es el que prácticamente nos va a dar esta parte, y en materia civil es hasta a veces creo que lo más difícil de acreditar para afincar este tipo de responsabilidades. Aquí tenemos 3 tipos de conducta que revisar. Ya vimos lo que sería la materia penal, que tenemos 2, que es el dolo o el culpa o la culpa. Aquí tenemos 3 tipos de actividades, que es la negligencia, impericia o dolo. Y la negligencia es prácticamente un descuido, una imprudencia, la omisión de un acto que carece la intención de dañar. Esto quiere decir que yo pues, prácticamente tengo todas mis credenciales, yo prácticamente soy un especialista, tengo mi situación de especialidad vigente, llevo a cabo alguna intervención, digamos quirúrgica, y prácticamente algo sale mal. Algo que pues, tal vez sí preví que podía haber pasado, algo que sí aduje que se pudo haber ocasionado, sin embargo, hago todo bien, pero se ocasiona, ¿no? Cualquier tipo de situación es una negligencia, ¿no? Quiere decir, yo siempre he dicho, pues bueno, somos abogados, no somos magos, algo puede salir mal, no somos perfectos, todos somos personas, y pasa a pesar de que tenemos todo el cuidado y toda la diligencia posible. Y no se tiene esta ocasión de dañar, pero finalmente se ocasionan este tipo de daños. La impericia es una falta total o parcial de conocimientos, experiencia o habilidad. En este caso ya entramos en otro tipo de materia, porque prácticamente lo pongo en el ejemplo, pues yo no tengo mi título de médico, de especialidad, y hago una intervención quirúrgica que hoy en día lo hemos visto que ha pasado mucho en estos temas estéticos, y pues prácticamente se ocasiona un daño, ¿no? Por este tipo de falta de conocimientos, experiencia y habilidad. Como ya la vimos,
la propia Ley General de Salud nos lleva no solamente a contar con este tipo de documentos, sino nos dice prácticamente contar con esta técnica, con esta pericia, con esta práctica. Y el dolo, pues prácticamente que sí implica la voluntad o intención de producir un daño, que pues bueno, como ya vimos, o como sabemos, en el 99.9% de los casos en materia médica, pues no existe este dolo, esta intención de llevar a cabo algún daño, aunque hay una red line, para mi punto de vista, en algunos casos donde, bueno, prácticamente hay operaciones quirúrgicas que prácticamente no se realizan, cobros de algunos conceptos que no lo son, etc., ¿no? Finalmente, ese es el enfoque que le podemos dar a esta parte. Yo creo que ahí también podríamos complementar la reciente sentencia que se emitió en la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia, respecto a la medicina estética, que sí la consideró dolosa de un médico estético, maestro en estética, porque él conocía que no tenía los títulos y las credenciales que señala el 272 bis de la Ley General de Salud, y entonces sí consideró que él estaba actuando de manera dolosa y recurrente para causar un daño porque él sabía que no tenía las cartas credenciales para realizarlo, ¿no? Entonces, eso también es un tema importante que tenemos que revisar muy, muy oportunamente, porque aquel profesionista que no cuenta ni siquiera con título, cédula y certificación, pues yo creo que sí estaría incurriendo en una actitud dolosa, porque él sabe que no tiene las credenciales para realizar ningún acto de esta naturaleza, ¿no? Sí, justo lo comentaba, digo, finalmente, aunque sea el 99%, pues sí existe, le digo, una red line en ese tipo de situaciones, ¿no? En operaciones no justificadas, en operaciones, digo, yo recuerdo alguna nota, y hablo de nota que no la investigué, pero donde prácticamente le hacen una cortada a una persona y le dicen que la operaron de no sé qué, supongamos de la vesícula, y la vesícula la seguía teniendo ahí, ¿no? Entonces dices, oye, pues sí existen ese tipo de médicos, pero pues bueno, por eso no llegamos al 100%, que algunos dicen que nunca tienen esa intención. No, yo sé que la generalidad no es así, porque incluso la propia profesión lo tiene, pero pues bueno, en ocasiones nos encontramos este tipo de situaciones, insisto, en la parte estética, pues pasa mucho, ¿no? Hoy en día. La responsabilidad civil, pues bueno, se encuentra en el libro cuarto, regular, en el libro cuarto del Código Civil Federal, que comprende los artículos 1910 a 1934. Y el plazo de prescripción que maneja el 1934, pues es prácticamente el de 2 años, que como ya lo comentamos, pues esto puede moverse de acuerdo a algunas hipótesis jurídicas y los hechos que nos hayan tenido en cuenta, ¿no? Aquí tenemos lo que sería también en el libro, capítulo 6 del mismo libro, algún tipo de responsabilidad del riesgo profesional en los artículos 1935 a 1937. Y tenemos aquí algún tipo de responsabilidad de los patrones sobre los profesionales o sus trabajadores, prácticamente como una responsabilidad subsidiaria. ¿Qué tenemos? Solidaria, perdón, la subsidiaria en el otro procedimiento. ¿Qué tenemos prácticamente como procedimiento? La verdad es que, como ya lo vimos, empezamos con esta plática, pues lo que son el proceso esencial, pues tenemos aquí una demanda, damos la oportunidad de una contestación. Existe siempre una audiencia previa de conciliación que muchas veces en los juzgados la manejan de manera, pues ahora sí como dicen, de gabinete. A veces no, ni el juez estaba presente. Existe en caso de que no se llegue a una conciliación, pues lo que sería una audiencia de recepción y desahogo de pruebas, la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas y en su caso la sentencia, ¿no? Las sentencias, pues obviamente como ya vimos, la última etapa en la que tenemos es del de la ejecución, que como ya comenté es algo de interés público, pues se debe de ejecutar y estas sentencias pues se ejecutan mediante lo que le llaman la vía de apremio en materia civil. Aquí es importante esta materia y esta vía, porque si nosotros regresamos a parte de nuestra normativa que nos aplica de manera directa, pues tenemos la parte de la supletoriedad y el artículo 22 del Reglamento de Procedimientos para la Atención de Quejas Médicas y Gestión Pericial, pues establece en su artículo 22 que este es el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Esta es la materia prácticamente la que nos está rigiendo y hay que tener mucho cuidado con, este es otro tema un poquito amplio, lo que sería la supletoriedad.
La supletoria quiere decir que si yo en mi cuerpo normativo, como en este reglamento que acabo de mencionar, no tengo algún tipo de figura o se encuentra mal regulada, acudo solamente en esos casos al Código de Procedimientos Civiles. Pero en el caso de que esas disposiciones o las disposiciones de mi reglamento sí regulen esa figura jurídica, no tengo por qué acudir a esta parte supletoria. Pongo un ejemplo muy claro que es en las notificaciones. En las notificaciones nuestro reglamento tiene en específico algunas reglas muy claras sobre cómo tenemos que actuar al momento de ir a notificar algún tipo de documento y solo en casos de que esas tuviera alguna laguna recurrimos al Código de Procedimientos Civiles, pero no aplicar de manera como regla general el artículo supletorio, los artículos supletorios del Código de Procedimientos Civiles, sino hay que acudir en primera instancia a las figuras que regula mi normatividad directa, que en nuestro caso el Código de Procedimientos Civiles. Entonces, esto es la parte de responsabilidad. La siguiente es la responsabilidad patrimonial en contra del Estado, que pues prácticamente esta ley regula lo que sería el artículo 109, último párrafo de nuestra Constitución, y aquí prácticamente es el deber del Estado de reparar o indemnizar todo este tipo de daño que cause a los bienes o derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir un fundamento legal o causa jurídica para legitimar el daño de que se trate. Este tipo de responsabilidad es completamente extracontractual, prácticamente aquí no tenemos un contrato, existe la obligación del Estado en ciertos parámetros de cumplir ciertos protección de derechos humanos. Este tipo de naturaleza es objetiva, o sea, prácticamente aquí no vamos a buscar la parte subjetiva, la parte de la conducta del médico en este caso, sino objetiva por parte de alguna institución, como en el caso contrario con la civil que acabamos de revisar, que es una responsabilidad subjetiva, que ahí sí tenemos que revisar esta parte, y directa, que es directa contra la institución que haya causado esta parte. Como lo comento, pues excluyen este tipo de actividades como el elemento de culpa. Aquí vamos a revisar prácticamente ya lo que serían 3 elementos nada más. La existencia del daño, que el daño debe ser efectivo, evaluable económicamente, individualizado con relación a una o varias personas, que sea imputable a la administración pública por ser efecto de actividad administrativa irregular, la cual puede consistir en la prestación deficiente del servicio público de salud. Y digo deficiente entre un actuar o hasta en una omisión, ¿no? En una negativa de atención médica. Y obviamente nos entablamos otra vez con el nexo causal, que entre el daño ocasionado y la actividad de la administración pública. Como vimos aquí ya tenemos un poquito más fácil los elementos, tenemos uno excluyente que es bastante difícil a veces de acreditar. Aquí tenemos 2 tipos de prescripciones. La prescripción es de 1 año cuando se ocasione lo que sería un daño físico y el de 2 años cuando se ocasionare un daño físico o psíquico, a partir de que se ocasione el daño patrimonial. Esta vía es muy importante porque, como ya comentaba al inicio de la anterior vía civil, pues prácticamente aquí lo que manejamos este tipo de criterio jurisprudencial, pues establece que la vía idónea para poder reclamar este tipo de responsabilidades en casos del IMSS o del ISSSTE, casos institucionales, pues es esta vía de responsabilidad. Ya no tenemos por qué acudir a la vía civil, sino que esta es una parte pues más práctica, se supone, y digo se supone porque voy a dar ahorita mi comentario, para poder hacer ese tipo de reclamo. Y digo se supone porque el tema es que aquí la reclamación, pues prácticamente se va a presentar contra la misma institución. Entonces, aquí tenemos una disyuntiva jurídica que siempre hemos apelado a los abogados, de bueno, pues es que es juez y parte prácticamente, ¿no? Y prácticamente era la intención de que fuera más fácil este tipo de reclamaciones, aunque nos encontramos con esta disyuntiva que acabo de comentar, se presenta entre la misma institución una reclamación, ellos determinan la propia institución si la admite o la desecha. En caso de que se admite, pues existe una etapa de admisión y desahogo de pruebas, formulación de alegatos y una resolución. Aquí, como vemos, también hay un tipo de responsabilidad en caso de que se tenga que indemnizar por parte de las instituciones a un paciente, pues se tiene un derecho a repetir. Este derecho es el derecho que tiene la institución, digamos, alguien del IMSS
le paga a alguien por algún daño ocasionado, pues el IMSS tiene el derecho de repetir en contra de su servidor público. Como ya vimos también este tipo de responsabilidades solidaria, la institución va a pagar, pero no quiere decir, imaginemos pero ahorita que salga del curso te marco. Ándale. Un beso, bye. Disculpen, ¿puede alguien apagar su micrófono? Bueno, continúo. Aquí prácticamente, imaginemos que pues, el IMSS o todas las instituciones federales tengan que pagar los errores de sus servidores públicos, pues prácticamente no habría presupuesto para poderlo llevar a cabo. Entonces, esas instituciones pueden repetir en contra, si identifican obviamente al servidor público, pues le tendrían que cobrar el pago indemnizatorio que hubiese pagado estas instituciones públicas, que es el derecho a repetir. Obviamente también tenemos lo que es la Ley Federal de Trabajo como parte de nuestra institución. Pues aquí lo que manejamos en los casos de indemnización, pues lo que es la tabla del 492 de la Ley Federal de Trabajo. No se utiliza obviamente de manera directa. A esta tabla nos remite el artículo 1915, ¿no? Entonces, estas son las disposiciones que nos utilizan. La verdad es que si vemos la tabla, no sé si la hayan revisado, la verdad es que a mí me llama. Al principio manejarlo fue un poquito complejo, porque sí, pero ya que le agarra uno la onda, como dicen por ahí, agarramos el camino y la verdad es que sí lo empieza a definir como, bueno, esos asuntos de la cabeza, por decirlo, del torso, de X, y ahí vienen algunos tipos de situaciones. Lo que sí tengo entendido que es ya muy añeje, que ya no se ha actualizado desde, creo que es del 46, si mal no recuerdo, que valdría la pena que ahí se echaran un clavado para poderlo revisar. Pero bueno, es lo que se utiliza para este tipo de indemnizaciones. Ya casi para terminar, pues también tenemos lo que serían las normas oficiales mexicanas, hasta donde tengo el dato. La verdad es que esto no lo he actualizado en un buen rato, soy franco. Se contaba con 146 normas oficiales mexicanas. Las normas oficiales mexicanas son muy importantes porque estas sí son vinculantes. Finalmente, el incumplimiento de esto ocasiona lo que sería algún tipo de responsabilidad. Y pues bueno, las nomenclaturas de estas normas son, como ya lo hemos visto, lo tenemos en el expediente clínico, la norma oficial mexicana, que es la NOM, algún número, y aquí tenemos las normas, una clave de las normas de la nomenclatura, por quien estaba antes prácticamente emitía este tipo de disposiciones, ¿no? Que era el SSA1 por el Comité Consultivo de Normalización, el SA2 por el Comité de Prevención y Control de Enfermedades, Innovación y Desarrollo, el SSA3, que era lo que vamos a ver o vamos a encontrar en las normas que ya se encuentran expedidas. Son muy importantes estas normas clínicas, porque estas normas oficiales mexicanas, cuyas disposiciones, pues bueno, obedecen precisamente a regular todo este tipo de situaciones que pudieran poner en peligro algún tipo de actividad, tanto comercial como profesional. Y pues bueno, tan importante es que, pues bueno, una de las columnas vertebrales, pues es esta norma oficial mexicana, que es el 004 del expediente clínico, en donde, bueno, vienen algunas disposiciones, cómo tiene que llenarse, cómo tiene que integrarse, el periodo de conservación, los derechos de los pacientes, de las obligaciones de conservación hasta por 5 años, determina de quién es prácticamente el dueño del expediente clínico, que es prácticamente el del médico tratante, aunque como información pues es del usuario, ¿no? De los servicios médicos. En fin, viene el de formación, que es el que creo que ya se actualizó, si mal no recuerdo, de los derechos de los residentes y de sus obligaciones, por decir alguno, ¿no? Las guías de práctica clínica, pues estas guías, al contrario de lo que son las normas oficiales mexicanas, de manera directa no son vinculantes, aunque sí lo son de manera indirecta, porque contienen por ahí, o bueno, contienen dentro de sus disposiciones lo que serían estas disposiciones de la Lex Artes Médica. En donde yo me quedé, pues habían emitido 803 guías de práctica clínica por diversas instituciones pues prácticamente en materia de salud del país. Este es prácticamente el catálogo maestro, repositorio de este tipo de guías. Yo nada más las menciono aquí, de las que llegué a encontrar en su momento. La Lex Artis pues es un tipo de dispositivos que rigen de manera directa lo que sería el actuar médico. La verdad es que si vemos o revisamos la Ley General de Salud, no la define. La verdad es que
en algún momento, al echarse un clavado incluso en la corte para definir lo que sea el concepto del ex artis, pues uno de los positivos, o creo que el único que encontramos o encontraron también, fue el que define nuestro artículo 2 del Reglamento de Procedimientos de Atención Quejas Médicas. En su artículo 2, no recuerdo la fracción, es de la siguiente manera: es el conjunto de reglas para el ejercicio médico contenidas en la literatura universalmente aceptada, en las cuales se establecen los medios ordinarios para la atención médica y los criterios para su empleo. Esta fue una definición que empleó, aunque la Corte al final, en esa sentencia, pues no la definió como de manera concreta. ¿Por qué? Porque lo manejó como un criterio indeterminado. Y estos criterios indeterminados son varios los que tiene la Corte, no solamente la lex artis. Igual pasa con el de, oye, ¿qué es interés social o interés público? Pues bueno, la Corte ha definido, como son tan complejos este tipo de definiciones, dice, bueno, pues se definirá en cada caso. Pues hay que revisar en cada caso cuándo es aplicable cierto tipo de lex artis. Entonces, en cada caso vamos a tener que determinar que esto se hace habitualmente en los propios laudos, ¿no? Finalmente, bueno, la aplicable en estos casos de gineco y obstetrecia son estos. Entonces se plasma ahí prácticamente lo que sería esta situación. Y la verdad es que en esta sentencia se cita nuestro articulado, artículo 2. La verdad es que es... Finalmente hay algo que sí nos toca también. Yo siempre emparejo un poquito la parte de la lex artis con las jurisprudencias a nivel jurídico, con la parte del médico, ¿no? Finalmente, bueno, son criterios que por ahí están, pero realmente aplican de manera directa. Estos criterios pues, son lo que serían los razonamientos judiciales que se emiten dentro de las sentencias al interpretar o integrar lo que sea algunos tipos de normas jurídicas. ¿Quiénes pueden emitir este tipo de jurisprudencia? La Suprema Corte, hay salas superiores o regionales del Poder Electoral, los plenos de circuito, que ya existen, los tribunales colegiados de circuito. ¿Cómo se puede crear? Anteriormente lo que teníamos era lo que era reiteración de criterios. Esto quiere decir que había 5 sentencias en el mismo sentido, de forma ininterrumpida, y se creaba una sentencia, una jurisprudencia. Se sigue aplicando esa parte, aunque ya tenemos lo que será contradicción de tesis. En ocasiones un colegiado opina una cosa, otro colegiado opina otra, y lo que se hace es ir a un pleno donde hay varios colegiados y se exponen los criterios. Oye, pasa esto, pasa lo otro. Y también la sustitución. Esto pasa mucho, también llama mucho la atención porque dice, y es que en algún momento la sentencia dijo que sí y de pronto dijo que no. Se le ha denominado jurídicamente como criterios pendulares, que finalmente en algún momento la Corte dice que sí, en algún momento dice que no, y así pueden cambiar. Pero aquí también existe la sustitución. En algún momento la Corte dijo algo y después sustituye con otro criterio más novedoso el que tenían anteriormente. Son importantes estos criterios porque definen prácticamente no solo el actuar judicial en este tipo de casos y en los demás, porque es genérico en todos los casos, pero ha definido derechos completamente en este tipo de criterios, como el alcance de este derecho a la salud, pues bueno, que no lo limita solamente el estado físico, sino también al mental, emocional y social, ¿no? Las obligaciones del Estado, su tutela a través del juicio de amparo. Otro criterio que es muy importante es el de la carga de la prueba. Nosotros como abogados estábamos prácticamente con la regla de decir, oye, pues el que afirma está obligado a probar. Entonces, en este tipo de criterios de jurisprudencia, pues prácticamente se definió que hay una simetría entre lo que sería el derecho del paciente y lo que tiene el médico. Y vamos, finalmente, ¿quién tiene el expediente clínico? Pues el médico. Entonces no me puedes obligar a mí como paciente porque realmente, eso le llamamos jurídicamente pruebas diabólicas, ¿no? Finalmente me pides a mí una prueba que soy imposibilitado para recabar, porque pido el expediente clínico, no me lo dan, pues entonces en esta simetría lo que hizo este criterio fue revertir la carga de la prueba. Y revertir la carga de la prueba es decir, el médico es el que tiene que acreditarme prácticamente aquí qué fue lo que realizó o lo que llevó a cabo. Obviamente esto también es un criterio, porque pues bueno, también en otro criterio pues se especificó esta parte. Sí, pero ¿cómo? Pues bueno, la columna vertebral de esto pues es el expediente clínico. Entonces, ojo, al integrar los expedientes clínicos es prácticamente la ventana jurídica en algún momento para poder acreditar las actuaciones médicas.
Entonces, estos criterios son importantes. Pongo un ejemplo, hay muchísimos. El contrato es consentimiento informado, prácticamente es falta de determinación. En algún momento pues estaba manejado, yo me firmé el consentimiento informado y pues ya con eso, si le pasaba algo al paciente, yo como médico ya estaba justificado. No, claro que no. Esta práctica, ni aunque estuviera un contrato, porque ya vimos, tiene obligaciones extracontractuales. Son algunos de los criterios nada más. Y finalmente lo que tenemos son las normas individualizadas. En ocasiones decimos, es que ¿por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué vamos a hacer lo otro? Pues bueno, en ocasiones nos metemos en un proceso judicial y pues las autoridades de impartición de justicia que nos determinan una sentencia a hacer algo, pues hay que cumplirlo. Finalmente hay que cumplir estas determinaciones, hay que revisar los contratos también en algún momento cuando nos llegan aquí los asuntos, y también ocurre en las resoluciones administrativas cuando nos obligan a hacer cierta actividad como autoridad. En términos muy genéricos, esto es lo que quería exponerles. O sea, prácticamente lo que me pidieron fue exponer las normas aplicables a nuestro procedimiento. No me quise quedar en el reglamento, no me quise quedar en nuestras disposiciones. Yo creo que eso también podría ser algún otro tema, en específico algunos puntos dejarlos muy claros, pero ese fue el tema de esta exposición. Les agradezco mucho su atención y pues cualquier pregunta o duda estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Si dejan de compartir la pantalla, por favor, para dar paso a un debate pequeño que se ha soltado, desatado ya en el chat a raíz de los comentarios del licenciado Guerra y a los cuales pues les voy a dar lectura. Chiapas dicen, respecto a la reserva de los derechos del menor para poderlos ejercer en un futuro, ¿cuál es el beneficio que obtiene el médico el haber sometido el conflicto para conciliar ante la comisión, si aún pueden ejercer contra su persona algún tipo de acción legal? El licenciado Guerra contesta, el beneficio del médico solo es si actúa con buena práctica. En la mala práctica no existe ningún beneficio, solo es ir acortando acortando el pago de daños y perjuicios inmediatos visibles. Los que no pueden cuantificar, no los puedes condenar en ese momento por desconocer si habrá o no repercusiones a la salud o funcionalidad de algún órgano o extremidad. Volvemos a SECAM Chiapas y dice, suponiendo que el médico hubiera actuado con la pericia que requiera el procedimiento médico y, sin embargo, el acto adverso aún se produce y tiene daños que en su momento no se pueden cuantificar. Sí, recuerda, sí, por favor. Y quiten la presentación, por favor. Gracias. Bien. Entonces, suponiendo que el médico hubiera actuado con la pericia que requiere el procedimiento médico y, sin embargo, el acto adverso aún se produce y tiene daños en su momento, no se pueden cuantificar, aún así queda sujeto a futuro. A futuro es pregunta. Contesta el licenciado Guerra, dice, primero, el riesgo inherente no se considera como mala práctica siempre que acredite que informó los riesgos inherentes al procedimiento. Creo que son dos temas que no guardan relación. Después de Chiapas siguen contestando, aun cuando supongo que es cuando hubiera firmado el consentimiento informado del paciente de los riesgos, también es una pregunta. El licenciado Guerra contesta, no hay mala práctica, se le informó que eran riesgos inherentes al procedimiento quirúrgico o tratamiento médico. Mariana de Alba participa, dice, tengo entendido, compañeros, que el riesgo inherente debe de ser conforme a lo que la misma práctica implica, es decir, no correr riesgos innecesarios. Por ejemplo, estética realiza 4 cirugías en el mismo procedimiento, por lo tanto, aunque cuente con el consentimiento, esto no lo exime. Ahora bien, el consentimiento debe estar firmado, pero si ocurriera algún acto imprudente, negligente, etcétera, que cuenta con nexo causal con el daño, el consentimiento no limita la responsabilidad así y estuviera explícitamente establecido. De Chiapas continúan, puede ocurrir
pueden ocurrir eventos adversos no previsibles, así como hay riesgos inherentes al procedimiento médico y que de igual manera estos pueden no producirse. Mariana de Alba contesta, justamente como comenta el compañero de Chiapas, es precisamente para eventos adversos no predecibles, no para eliminar responsabilidad sobre la práctica, sobre prácticas inadecuadas. Ahora bien, lo fundamental es el nexo causal entre el daño y el acto. Contesta el licenciado Guerra, coincido con Mariana, también con los eventos adversos no previsibles, siempre y cuando este no se haya causado por una mala práctica, es decir, un exceso de medicación o una manipulación del paciente. Ningún caso médico es igual ni se puede generalizar, por ello se analiza en su totalidad la atención médica brindada. De Chiapas dice, volviendo a la pregunta inicial, ¿cuál es el beneficio para el médico de haberse sometido a la conciliación, si aún puede ser sujeto en un futuro a responsabilidad por los eventos adversos no predecibles, aun cuando hubiera buena práctica médica? Agradece la presentación Esperanza Estrada y lo felicitan, licenciado. Con respecto al doctor Manuel Jerez, director médico. Y bueno, tenemos más participaciones. No sé si quieran dar una respuesta antes de pasar a los agradecimientos y a las felicitaciones. ¿Algún comentario, licenciado? Sí, en ese tema de qué beneficio tiene el médico, pues la realidad es que pues, todos sabemos que podemos decidir por nuestra propia persona, pero ya cuando decides por tus hijos, por un tercero, que además la Suprema Corte ya se pronunció que ese tercero alcanza derechos plenos hasta los 18 años, él, aún y cuando tú no lo dejaras a salvo derechos, pasando los 18 años, podría replicar, como ya lo dijo el licenciado Llopis, en este panorama estricto de derechos humanos, podría replicar en contra del médico tratante si es que tuvo daños irreversibles o daños potenciales al cumplir 18 años y él quiere replicar en contra del médico que le causó los daños, siempre y cuando efectivamente se acredite que fue a causa de la atención médica brindada. Entonces, creo que ahí me puede apoyar mucho Marta, ya abrió su micrófono, para que complemente esta respuesta. Gracias, doctora. Sí, muchas gracias. Pues sí, me está causando un poco de conflicto porque parece que hay una interpretación errónea de lo que está diciendo. Estos derechos a salvo solamente se darían cuando hubiera mala práctica y que no sea evaluable en un momento concreto, en el momento que se está emitiendo la sentencia o que se está emitiendo el laudo, no sea posible evaluar la totalidad del daño o la gravedad de la secuela que va a tener ese menor de edad. Por lo tanto, se dejan sus derechos a salvo para que una vez que se presenten todas las manifestaciones del daño ocasionado por la mala práctica puedan ser evaluadas en forma integral. También para que los pueda ejercer el menor en su caso, en caso de que no los ejerzan los padres una vez que cumpla la mayoría de edad. Y el otro punto que creo que está generando este conflicto es que el daño no nada más tiene que ser previsible, no predecible, previsible, de tener la previsión objetiva, cualquiera lo puede prever dependiendo de su nivel académico, sino que también tiene que ser evitable. Es decir, la mala práctica ocurre cuando nosotros prevemos algo y no hacemos lo necesario para evitarlo, siempre y cuando esto sea posible. En ese caso, si hay mala práctica, de no ser así, no la hay. ¿Por qué? Porque nosotros podemos prever que el paciente puede morir durante el evento quirúrgico, pero no ser evitable debido a la condición intrínseca del paciente en un momento determinado. No sé si con esto quedó un poquito más claro. Redondeado por completo. Y quería hacer otro comentario, no sé si es prudente ahorita. Sí, claro. Mencionabas, Carlos, que el abandono de la responsiva o el incumplimiento de la responsiva es como abandono de paciente. No, la responsiva en el caso de la materia penal se refiere a un documento que firma un médico
ante el Ministerio Público o a la Fiscalía y se comprometa a informarle a la Fiscalía, es un informe forense, sobre el estado de salud de un lesionado hasta su curación. La responsiva es diferente en lo que es la responsiva médica, en donde sí nos hacemos cargo de la continuidad de la atención del paciente, de la responsabilidad que se señala en materia penal y que es la responsabilidad de continuar dando la información al Ministerio Público hasta que el paciente fallezca o hasta que se dé de alta. Son dos supuestos diferentes. El abandono de persona sí existe, no existe como tal el abandono de paciente, sino que es un tipo de abandono de persona agravado. No es la omisión al cumplimiento de una responsiva, son dos supuestos diferentes. Muchas gracias. Gracias, doctora. ¿Qué ibas a hacer un comentario, Llopis? Sí, bueno, la verdad es que digo, abandono, como dije comúnmente, ¿no? Digo, la verdad es que no iba a entrar a la situación del específico, pero ese va relacionado con el tema de responsabilidad profesional. Pero bueno, ya ya lo he aclarado este punto, pues bueno. En el tema de la indemnización, también hay algo que no tocamos, que es la Ley General de Víctimas, que es otro cantar prácticamente, pero dentro de sus criterios, pues sí define lo que sería la indemnización directa e indirecta. Y esto quiere decir de, oye, a mí me afectaste, a mí me indemnizas. Oye, pero yo soy su familiar. Ojo. Entonces, dice, a mí me vas a pagar la indemnización, pero yo soy su familiar, yo sufrí con él en el hospital, en X. Entonces, a mí tienes que pagarme también lo que se definió como una indemnización indirecta. ¿Sí me explicó? Entonces, son dos cosas muy diferentes. O sea, si aquí ya se pagó en algún momento, dice, oye, pero aparte puede reclamar el otro, pues los criterios se han definido. Pero ojo, hay que, por favor, es que en materia jurídica no todo es negro y blanco, o sea, hay que tener matices. O sea, estos tipos de criterios, por eso lo manejo en algún momento. Cuando ya son jurisprudencias, pues son criterios más generalizados. Pero nosotros podemos estar hablando ahorita de temas que en la práctica nos llega, pero no quiere decir que ya va a ser para todos y para todo el mundo y para todo el que haga lo mismo. No. O sea, que en cada caso se tiene que analizar. Por ahí comentaron algo de, oye, pero entonces, ¿qué caso tiene si la buena práctica se acreditó? Pues bueno, si hay buena práctica, pues obviamente nunca va a haber una indemnización. O sea, eso sería completamente contradictorio. Y si lo sancionan, pues bueno, que se defienda hasta el juicio de amparo por última instancia. Pero si existiese, pues prácticamente habría que ventilarlo. Y en cada caso hay que ver, hay que revisar qué es lo que se resulta aplicable. Digo, nosotros ni siquiera jurídicamente tenemos una receta, porque incluso hay abogados que se fusilan las cosas. No, bueno, es que este cuate ya le salió, fusílate la demanda y vuelvan a aplicar. Pues en ocasiones no vuelve a pasar, porque hay ciertas particularidades en cada asunto que tiene que revisar el juzgador en cada caso. Entonces, ahí cambia. Yo siempre he dicho, es una interpretación artística, ¿no? Porque en algún momento había un criterio, en algún momento había una situación política, en algún momento había ciertas determinaciones. Hoy no, tal vez cambió el tiempo, cambiaron los momentos. Y por eso también los criterios van cambiando, como ya comentamos. En algún momento los mismos tribunales tienen contradicciones si hay un pleno que dilucida esa parte, o incluso la propia Corte tiene una sustitución. Oye, antes era aplicable esta, ahora ya es aplicable esta situación. Nosotros tenemos en cuenta lo que serían las etapas en el Poder Judicial que nos rigen a nivel jurisprudencial. Cada etapa obedece cuando hay un cambio jurídico en el país. Nosotros nos ha tocado, yo me acuerdo que la quinta y la séptima, no sé cuándo estudiaron ustedes, pero un servidor estaba por esa época, tardaron muchísimo, pero de 2011 para acá, que empezó la novena, ya llevamos novena, décima y estamos en la 11ª. O sea, en una década, tal vez dos, ya replicaron varias épocas. ¿Por qué? Porque los criterios obviamente cuando vemos estos principios de progresividad, pues han avanzado a partir de 2011. Entonces, ojo, no lo veamos así como que, ya me va a pasar, porque la verdad es que se me hace demasiado fatalista el ver esta situación. Pero bueno, contestando unas preguntas de las que no me ha hecho el favor de contestar el licenciado Guerra, por aquí había una respecto a el artículo 61 de lo que sería la ley de mecanismos alternativos. Pues dice que le pueden conocer, pues es que qué bueno, la verdad es que sigue siendo aplicable. Es como nosotros, o sea, prácticamente si ellos
quieren irse a un mecanismo, ¿qué comentario me merece que lo puedan ver? Pues qué bueno. La verdad es que si nosotros revisamos, estos medios alternativos son precisamente el que las partes llegan a un arreglo. Ellos llevan mediación prácticamente, estos medios alternativos. Incluso si lo vemos desde un punto de vista, o bueno, yo lo veo personal, pues si lo comparamos con nosotros se quedan cortos porque ellos no tienen arbitraje y nosotros sí tenemos especializado. Pero si la gente va para allá y agota el mecanismo y después viene con nosotros y prácticamente tenemos expedito el derecho para poderlo conocer, pues lo podemos conocer también. La verdad es que, ojo, a partir de la reforma del artículo 17 que revisamos hace un momento, que también en alguna parte maneja los medios alternativos llegaron también, igual que los derechos humanos, para quedarse. Entonces, hoy en día, todos los estados, incluyendo el mexicano, pues está pugnando a purgar lo que sería el proceso judicial por ese tipo de mecanismos donde son las partes las que de manera restaurativa ellos mismos tratan de llegar a un arreglo. Y eso pues prácticamente es todavía más esperado que una sentencia judicial. Entonces, que conozcan los medios alternativos no se me hace malo, no choca con nosotros, tomemos en cuenta que son mecanismos alternativos. Es bueno incluso si lo vemos desde el punto de vista, porque pues bueno, hay todavía más facilidad en la que este tipo de asuntos se puedan revisar de una manera autocompositiva, ¿no? Digo, la verdad es que no le veo mayor situación. Luego, las comisiones, ¿hasta qué punto? Sí, el licenciado, en Oaxaca quieren participar desde hace un momento. No sé si les damos las palabras y después a la licenciada Verónica. Yo creo que agotamos, maestra Sandra, agotamos las preguntas que están en el chat porque justamente tienen que ver con este circular de preguntas y ya ahorita les damos la palabra ya a quien quiera participar. Yo nada más ahí justamente con Yopis del 61 que dijiste, Yopis, efectivamente coincido totalmente, se les pasó una tarjeta informativa por ahí a todos los comisionados estatales cuando salió justamente esta Ley General de Mecanismos Alternativos y se les habló de este artículo 61. ¿Qué va a pasar? Que justamente los centros de mediación públicos, de las entidades federativas, pues sí les da la potestad de conocer los asuntos en materia de salud, pero no son organismos especializados y van a terminar votando las cosas hacia las comisiones estatales. ¿Por qué? Pues porque definitivamente si nosotros como organismos especializados, tanto nacional como estatal, a veces nos vemos limitados de algunas especialidades porque no las tenemos al alcance, difícilmente un centro de mediación o un centro de conciliación o un centro de MASC, como los de los tribunales que se están constituyendo, que se están formando, va a tener el alcance para poder atender estos casos, ¿no? Es muy dable que existan peritos para evaluación de daños, pero peritos médicos, además de que hay pocos, difícilmente cuentan con toda la expertise, porque además las comisiones estatales y la nacional están formadas o creadas como esa figura de organismo especializado, pericial, ¿no? Entonces esa es la figura con la que nos crearon casi a todos, ¿no? Entonces, pues nada más es lo que me valdría decir de lo que dijo Yopis. Sí, Yopis, absolutamente. Y hay que ver cómo opera, ¿no? Digo, porque pues bueno, también creo que en algún momento hasta la Comisión de Derechos Humanos le entró muy valiente a los temas médicos. Digo, ya al final del día nos los mandan a nosotros, gracias a Dios. Hoy en día tenemos 180 requerimientos mensuales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para dictaminarle todos sus casos de recomendaciones. 181 mensuales. Sí, hay que esperar a ver cómo opera, digo, en el mejor de los casos que nos lo turnen, porque digo, meterse es a lo que va a pasar, seguramente el centro de mediación lo que va a hacer es solicitar una opinión técnica de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que se emita un dictamen y con eso va a querer resolver su caso. O sea, finalmente vamos a terminar siendo maquiladores del trabajo de los centros de mediación de los tribunales, ¿no? Entonces, pero pues hay que esperar justamente que se constituyan los estatales, que se constituyan todos los centros de mediación y que esto vaya avanzando poco a poco, ¿no? Digo, hasta podría ser un área de oportunidad para nosotros, o sea, celebrar un convenio con todos ellos, digo. Y ahora sí creo que iba a hablar Oaxaca y regresamos después a las preguntas que están pendientes. Adelante, Oaxaca, por favor. No los escuchamos. ¿Ya? ¿Me escuchan? Ya. No. Ya, ok.
En atención a dejar a salvo los derechos de un menor, ustedes hablaron en la etapa de arbitraje. ¿Qué pasa en la conciliación? ¿Qué pasa en la conciliación? En la conciliación, pues obviamente en la conciliación lo que busca la conciliación es el pago de gastos erogados. No busca un pago de indemnización regularmente. Quien busca un criterio indemnizatorio lo busca a través de una resolución. Entonces, en la conciliación, pues regularmente lo que te está demandando en ese momento es lo que ha gastado, el daño que tiene hasta ese momento, pues está buscando una conciliación. Pero regularmente, efectivamente, qué bueno que lo identificaron, esto solo es en la etapa arbitral para laudos. Lo que nosotros estamos haciendo es dejar a salvo derechos. Ok, lo que pasa que sí, hay abogados que en las etapas de conciliación, y sí viene determinado bajo la Ley Federal del Trabajo, viene sustentado cuando hablan de una reparación del daño. Entonces esa es la parte que sí ahorita, en una mesa de conciliación, hasta dónde podríamos tener esa competencia o si tenemos un limitante. Ojo ahí con los conceptos que se manejan. Yo siempre les he dicho, de hecho es un criterio que traemos generalizado con los árbitros. Las comisiones nacionales y la Comisión Nacional, perdón, y las estatales analizamos Código Civil, y el Código Civil no dice reparación del daño todavía, dice sí, daños y perjuicios, ¿no? El día que el Código Civil se armonice con los preceptos de derechos humanos, así se va a llamar, reparación del daño integral, ¿no? Pero todavía no. Por el momento lo que nosotros hacemos es resarcir daños y perjuicios. Y los dos preceptos principales que utilizamos para resarcir daños y perjuicios son el reembolso de gastos o el criterio de indemnización, que lo hacemos conforme a 1910-1915 en correlación con la Ley Federal del Trabajo, de acuerdo al daño causado. Lo que pasa que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya la Defensoría ya mandó una información, un escrito, que precisamente la Comisión Estatal de Arbitraje, cuando existan ese tipo de convenios, tenemos que tener esa observación y cuidado en la reparación integral ya sea en este caso del paciente o de un menor en específico. Siempre y cuando sea una sentencia que derive de un caso tuyo, lo puedes tomar en cuenta, pero no lo puedes tomar en cuenta como una opinión de un organismo que es par o que es similar a ustedes, o que hace algunas acciones de carácter similar. Tenemos un caso lo va a hablar la doctora Marta ahorita, pero tenemos un caso de un amparo, que justamente este amparo nos dijo, igual, sobre el criterio de Defensoría Pública, nos dijo, ok, yo voy a anular el laudo que tú emitiste porque al momento que tú desahogaste el procedimiento, acudió una persona con abogado y la otra no. Y nos dice, no tuviste un carácter de equilibrio entre las partes para defenderse y no les garantizaste o les diste la garantía de seguridad jurídica. ¿Ok? Entonces, repongo procedimiento hasta la etapa de la firma del acuerdo arbitral y desde ahí da vista a la Defensoría Pública y que la Defensoría Pública se apersone con, en este caso era el quejoso, el que presentó este amparo, y reiniciamos el procedimiento. Evidentemente ya se apersonó la Defensoría Pública. La Defensoría Pública Federal manifestó lo de la reparación integral, y nuestro criterio es, la reparación integral no viene catalogada como tal en el Código Civil. Nosotros no la podemos aplicar. Nuestra norma dice que nosotros atendemos a principios del derecho civil, no de criterios de derechos humanos y no de criterios de derecho penal, porque además nos ceñimos al acuerdo arbitral, y el acuerdo arbitral es un contrato civil entre dos personas. Yo no me puedo salir de ese acuerdo arbitral. Si ellos dicen que necesitan evaluar el daño moral y lo pactaron y tú lo permitiste como comisión, debes evaluar el daño moral. Pero si ellos lo pactan y tú les explicas que ese daño moral tú no lo vas a poder cuantificar, porque te van a tener que presentar dos periciales específicas que marca la Suprema Corte para analizar un daño psicológico, evidentemente le depuras el procedimiento y tu acuerdo arbitral solo va a decir,
No, solo se va a analizar gastos erogados o reembolso de gastos e indemnización conforme al 1910, 1915, en correlación con la Ley Federal del Trabajo. Por eso se depura mucho el procedimiento en la parte arbitral. La doctora Marta creo que me iba a complementar. Gracias. Sí, gracias. Nada más comentar que sería muy difícil que a nivel de conciliación tuvieran elementos suficientes para identificar la posibilidad de un daño a futuro. Sería muy, muy difícil. Habría que entrar a un análisis muy detallado del caso médico para poder tener estos elementos. En general, en conciliación, pues nos piden o les van a pedir que determinen de acuerdo a lo que están demostrando, a lo que están presentando o a un monto ya fijo. Entonces, pues sería muy difícil dejar los derechos a salvo en estas condiciones y aplica más a cuando ya existe un análisis de fondo y muy preciso del aspecto médico. Gracias. Totalmente de acuerdo, Marta. Muchas gracias. No sé si la licenciada Verónica quiera participar, había levantado la mano. Licenciada Verónica Hernández. ¿No? No. Vas apuntando. Gracias. Bien, bueno, hay otra participación en el chat de la maestra Santa María que dice, ¿hasta qué punto las comisiones pueden intervenir cuando existe conflicto entre los familiares de un paciente que está siendo retenida por falta de pago? ¿Es correcto, después de haber agotado la gestión inmediata donde no se tuvo éxito con el prestador del servicio, orientar a los familiares en acudir a la fiscalía? Sí es correcto, pero eso no los exime de que tengan que pagar en algún momento, ¿eh? Tendrían que hacer un convenio futuro de pago, dejar pagarés firmados de la prestación del servicio privado otorgado. No quiere decir que la ley les proteja de que ya me quiero salir de la unidad y voy a dejar de pagar. A eso no dice la ley. La ley dice que no te puedo retener si ya estás atendido correctamente, pero no te dice ya te puedes salir y no pagar. Esa es una característica contractual que tú firmaste al ingreso, porque además tu ingreso fue voluntario y selectivo. Tú dijiste voy ahí, ¿no? Sí, entonces, regularmente cuando hay accidentados, pues ahí sí podrías alegar un poquito más en tu beneficio, porque dice, pues yo venía inconsciente y aquí me trajo la ambulancia, ¿no? Pero pues ya me quiero salir, mándame a mi clínica que me corresponde. Pero no les exime, el darlos de alta no los exime de que tengan que firmar pagarés o tengan que dejar en garantía algún bien, porque finalmente el hospital va a replicar en su contra para requerir su pago. Ya prestó los servicios, ya gastó los insumos. Pero y sí, lo correcto sería fiscalía, pero fiscalía les va a decir lo mismo, ¿no? Les va a decir, bueno, paga para que te dejen salir, ¿no? Sí, pero sí, hasta la asesoría de decirle, vete a la fiscalía a los familiares, pues sí, o sea, digo, la verdad es que es algo que no se va a resolver en las comisiones ni estatales ni en la nacional. Digo, ya creo que sí hizo lo prudente y lo propio con una gestión inmediata, y parte de nuestra obligación es orientar al usuario, pues sabes qué, vete para allá. Digo, la verdad es que si no nos vamos a quedar con un problema que no vamos a poder resolver, ni estamos facultados, ni tenemos atribuciones para hacer algo. Entonces yo creo que lo adecuado sería, váyanse para allá. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya no hay más preguntas, hay felicitaciones y comentarios. Y adelante, licenciada Verónica. Hola, buen día. Ahora sí tengo un comentario relacionado con lo que dice la compañera de la Comisión de Oaxaca. ¿Qué va a pasar en las conciliaciones cuando los padres, en representación de los menores, pactan y además otorgan el más amplio perdón que en derecho proceda? Pues que el hijo va a poder demandar a su papá por haber pactado cosas de su perjuicio. Y ya hay casos, ¿eh? Ya hay casos en que, ¿por qué me pusiste ese nombre? Te voy a demandar por daños futuros, daño moral o daño lo que sea. O sea, acuérdate que ya eres sujeto absoluto de derechos y puedes replicar hasta en contra de tu familia. No es una limitante, ¿no? Oye, ¿tú por qué pactaste y por qué te gastaste el dinero que era mío para arreglarme los dientes, por ejemplo, ¿no? O sea, ya te lo pagaron a ti, yo ya no me pude arreglar los dientes, ya tengo un perjuicio. Entonces, regrésame mi lana, ¿no? Ya que cumplí 18 años, ¿no? Gracias.
Y aún así se estaría en pugna, porque digo, yo si fuera el menor, pues también intentaría reclamar. Posiblemente en una de esas, pues podría proceder lo que sería este tipo de acciones, digo, porque bueno, pues el papá ya no. Mire, esto pasa mucho incluso con la vieja leyenda, ¿no? Y yo recomiendo que en todos los casos pongamos en los casos de que, oye, a salvo los derechos. Pero la verdad, hay que ponerlo, es la regla, y eso lo recomiendo jurídicamente. Pero en caso de que no se ponga, pues yo podía ejercer algo porque se quedaron ahí mis derechos. Ahora sí que, si usted quiere volando, por el hecho de no poner esa frase sacramental, pues no quiere decir que pues ya perdí mis derechos, ¿no? Finalmente, si esos no se ventilaron en un procedimiento, yo puedo ejercerlos, ¿no? ¿Qué pasa en algunos casos? Oye, pero es que ya le sí, pero me avisaste por esto, me falta esto, entonces, insisto, en cada caso hay muchas aristas que revisar en cuanto se presente. No es todo azul y negro en el derecho. Muy bien, creo que ya no hay más comentarios, básicamente son felicitaciones por su presentación y bueno, ya está la liga para que puedan registrarse y realizar su evaluación. Nada más les recuerdo que sí sea de manera individual en el registro para que se emita la constancia. No sé si hay algún otro comentario. Yo quiero agradecerles las felicitaciones, la verdad es que no me he dado la oportunidad de leer uno por uno, lo realizaré en su momento, les agradezco mucho la intención, el interés, la participación del licenciado Guerra que me apoyó demasiado. Marta, gracias a todos, estamos a sus órdenes aquí para cualquier consulta después de esta ponencia. Muchas gracias. No, pues felicidades, yo creo que la verdad es que todos los temas jurídicos, tú lo sabes más que nadie, nunca los tratamos en lo individual. Yo creo que el mecanismo especializado que logra tratar solo a través de un abogado el criterio, pues pierde totalmente la oportunidad de enriquecerse con todos los criterios que amablemente nos comparten todos los demás, ¿no? Evidentemente todos saben que la Dirección General de Arbitraje siempre trabaja como un bloque, ¿no? O sea, el criterio que tiene Marta, el criterio que tiene Ricardo, el criterio que tiene Leti, más los criterios de Maru, los criterios de Jesús, los criterios de Antonio y todo el equipo que está detrás de ellos, con todos sus médicos que participan en todos los dictámenes y laudos, hacen que los laudos y que los dictámenes médicos institucionales tengan esa calidad, ¿no? Es un trabajo arduo todos los días y yo también desde aquí quiero felicitar a todo mi equipo, que la verdad es que tiene una calidad excepcional y que todos lo sabemos que se reconoce por eso, ¿no? Y gracias a todos los comisionados y subcomisionados y todo su equipo que siempre están atentos e interesados de estos temas. Justamente los temas de los viernes tienen la finalidad de compartir tanto ellos como nosotros de este tema, ¿no? Y de estos temas que diariamente nos aquejan, ¿no? Muchas gracias. Un abrazo a mi amigo Alberto, como siempre, hasta Bien, Oaxaca. pues atendiendo también la mención del licenciado Guerra, pues les damos las gracias a las comisiones de Yucatán, de Chiapas, con sus delegaciones en Tuxtla y Tapachula, a Oaxaca, a Guerrero y también a nuestros compañeros que están allá en Guerrero, en Acapulco, a Baja California Sur, a la delegación de Naucalpan en el Estado de México y a Toluca, en Morelos, Hidalgo, en Sinaloa, Veracruz, Tamaulipas, Guanajuato, Michoacán y Coahuila. Les agradecemos su participación en esta ponencia y los esperamos para el siguiente viernes. Muchísimas gracias y damos por concluida la sesión. Muchas gracias a todos. Cuídense gracias mucho. A todos. Hasta luego. Porque yo tengo un amparo que contestar. Okay. ¿Me dejan?